Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerio Ebenecer, presenta Tiempos de Refrigerio, con el pastor Byron Girón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiremos las bendiciones que Dios tiene preparadas para ti y tu familia. Bienvenidos. Dice, tus líderes son rebeldes, rebeldía, compañero de ladrones, robo y hurto. A todos ellos les encanta el soborno, es decir, violentado su juicio a través de ganancias deshonestas. Eso es ser un desleal. Ser desleal, por ejemplo, con nuestro pueblo, son todas aquellas personas que están en puestos de gobierno y prefieren robar antes de prestar los beneficios al cargo al cual fueron llamados. Entonces un prevaricador es un ladrón, es aquel que soborna. Mire, dice, exigen que se los den, pero niegan defender la causa de los huérfanos y luchar por los derechos de las viudas. Entonces un prevaricador, amado hermano, es desleal, le gusta el soborno, le gusta el dinero. Por eso una de las cosas que nosotros tenemos que examinar, amado hermano, aquellos que estamos siendo formados en la dimensión del ministerio, es que el Hijo de Dios, aquel siervo que es formado, una de las cosas que la Biblia enseña y que coloca como requisito es no ser amador de las ganancias deshonestas. Entonces, cuando nosotros vemos ya pastores, ministros, apóstoles, profetas, que usted ve que lucran con la fe de la gente, usted de entrada tiene que saber que esos no son ministros del reino. Porque un genuino ministro del reino nunca se va a dejar violentar por ganancias deshonestas, como tampoco un hijo de Dios va a permitir que de alguna manera sea violentada su forma de conducirse y su forma de establecer juicio como consecuencia de lo que recibe en términos de ganancia deshonesta. Yo creo que esto nos marca la pauta a muchos de nosotros, porque estoy seguro que muchos hemos caído en la dimensión de la prevaricación sin haberlo sabido, porque la Biblia dice que el pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Qué más es un prevaricador? Una persona prevaricadora es desconfiable, es decir, no se le puede depositar confianza a ella. Eso nos lo nota Jeremías capítulo 9, versículo 1. Note las condiciones. Entonces, una persona prevaricadora es desleal, es rebelde, es infiel y como consecuencia no puede ser confiable. Es decir, su palabra no tiene peso, no tiene validez. Quiero avanzar pronto. Otra de las cualidades del prevaricador es que no cumple ley. Es decir, Dios le da instrucción a través de palabra profética, a través de palabra enseñada, sea cual sea la metodología que Dios envíe su palabra. El tal pasa de largo en términos de incumplimiento de la palabra de Dios. Es decir, un prevaricador oye predicar, le entra por un oído y le sale por otro. Es decir, aquel que vive en la dimensión de la prevaricación espiritual, le es difícil cumplir o vivir la palabra de Dios. Y tú y yo hemos sido llamados a ser transformados para ir de regreso a la casa del Padre. Entonces no podemos encajar en esa dimensión. No cumplen la ley. Ahí tienen los versículos establecidos. ¿Cuál dijimos que era Saulito? Sofonías, ¿verdad? Mire, Sofonías 3:4, sus profetas fanfarrones, hombres desleales. Note, por favor, mire que esto me llamó la atención, no lo había visto hasta la predicación en el primer servicio, pero vi cómo la prevaricación tiene una manera directa de enlazarse con los pseudo profetas. Fanfarrones, desleales, sacerdotes profanadores de las cosas santas que violentan la ley, pero lo amarra a un ministerio específico, al ministerio profético. Como quien dice, pueblo, ten cuidado, porque la fanfarronería, la deslealtad, la profanación de cosas santas y la violencia en contra de la palabra tiene de dónde proviene, o tiene ministerios prolíferos a través de las cuales se riega, y es el ministerio profético. De allí mi consejo, no solamente a la casa, sino a los hermanos que nos honran viéndonos a través de la televisión,
el poder entender que toda palabra profética, hermano, yo se lo ruego por favor en el nombre de Jesús, toda palabra profética que usted reciba, procure cernirla con el ministro que le cubre. No vaya a ser que algún día, por andar escuchando palabras extrañas, que fue parte de la administración que el Espíritu Santo dio en el primer servicio, deja de escuchar voces extrañas. Y la voz extraña es toda voz que te aleja de los principios establecidos por Dios y de la instrucción y la guianza que Dios nos da a través de la palabra. Entonces, cuando empezamos a oír palabra extraña, una de las características de la palabra extraña es que te aparta y te separa de los caminos de Dios. Por eso es que la palabra profética, así dice el Señor, y te voy a llevar un ministerio grandísimo, y dice Dios que hoy tienes que abandonar la casa donde estás. Pero se lo dijo no en el servicio, sino se lo dijo en un viaje cuando andaba por Petén, y se lo dijo quién sabe quién, un profeta, porque todo el mundo se presenta como profeta de Dios muchas veces. ¿Cuántos tenemos pastor en esta casa? Cuando tú recibas una palabra profética, te ruego, mire, esto no es una ordenanza, porque pues yo no he sido puesto sobre su vida a capatacearlo, pero sí he sido puesto para procurar darle una guianza a la luz de la palabra. Entonces, cuando usted encuentre que alguien se le acerca y así dice el Señor, búsqueme, por favor, se lo ruego. Yo tengo aquí una labor delante de Dios para con su vida, es procurar guiarle conforme a la palabra. ¿Por qué? Porque el ministerio profético es muy proclive a ser invadido por fanfarrones, desleales, sacerdotes profanadores de las cosas santas, que muchas veces violentan la ley y violentan la voz entregada por parte de Dios a través de los ministros pastores. Cuando tú recibas una palabra, yo te pido, por favor, búsqueme. Mire, pastor, me dije, si es de Dios, hijo, no hay ningún problema, recíbela y ponla por obra. O no, esa palabra no viene de Dios, hazme un favor y desvirtúala, porque a veces se recibe, mire, nosotros tenemos gente acá que a veces viene así como embotada y, pastor, me dieron una palabra y me dijeron que habían visto calaveras, cruces, alacranes y que desde el cielo escupía la llorona, y yo no entiendo, pastor, ¿qué es eso? No, hombre, hermano, ya no se deje timar usted ni se deje estar asustando con los petates del muerto, para eso tiene pastor. Para que el pastor le diga, no, hombre, eso, mira, ese profeta es un desleal, ni le pongas coco, lo único que te está mandando es palabra de condenación. Dice la Biblia que la palabra que es útil es palabra que edifica, que exhorta, que instruye, que edifica, que da. Una palabra que viene con condenación. Vienen los profetas, sí, pero es que nosotros los profetas tenemos la autoridad de lanzar maldición. Póngale pausa. Los ministros hemos sido puestos para edificar, no para andar maldiciendo. Pero a veces el pueblo se va, amado hermano, en el amague y después terminan saliéndose de los ministerios a causa de estos pseudo ministros que lo único que hacen es trastocar el corazón del pueblo. Por eso tú tienes que permanecer dentro del redil, cerca de la voz de tu pastor. Entre más cerca estés de tu pastor, estoy hablando espiritualmente, más lejos vas a estar de la voz del enemigo, porque de alguna manera el ministro ha sido puesto para resguardar también parte de tu integridad espiritual. Entonces, procure mantenerse cerca de su pastor, procure estar en contacto. Y no le estoy diciendo que desayune, tome café conmigo todos los días, no, pero una llamadita de vez en cuando. Mire, pastor, tuve este sueño. Yo he procurado ser abierto con toda la congregación. A nadie le he escondido mi teléfono, hermano. A nadie. ¿Por qué? Porque a mí me interesa que usted me contacte. ¿Para qué? Para procurar guiarle en el camino, verdad y vida, que es Cristo Jesús. Amén. Entendiendo esta parte, pues les ruego que pida el mensaje en el primer servicio. Ser prevaricador tiene consecuencias. Hacia ahí es donde quiero llegar. Ser desleal, ser fanfarrón, ser rebelde, ser, ¿qué más decía la palabra ahí? Irresponsable, egoísta. Todo eso que son prevaricaciones, que muchas veces pasamos por alto por nuestra misma conducta de vida, la cual en algunas oportunidades hemos enseñado de que es normal actuar así. Pero vemos repercusiones de cosas que no se gestan en el ámbito espiritual, promesas de Dios que se retardan, promesas de Dios que muchas veces son dadas y se retienen en las atmósferas espirituales como consecuencia de que el pueblo, amado hermano, muchas veces es llevado cautivo por falta de conocimiento. Entonces, la actitud prevaricadora en la vida de un hijo de Dios
aleja su vida de la voluntad del Rey. Entonces vienen las repercusiones negativas como consecuencia de que vivimos en prevaricación. Como le digo, posiblemente, como dijo el Chavo del 8, ¿verdad? Sin querer queriendo, porque aunque no sabemos, lo estamos ejecutando. Y dice la Biblia que por falta de conocimiento se puede perecer. ¿Qué consecuencias tiene la prevaricación en nuestra vida espiritual? Levítico capítulo 26, versículo 39. Mire, porque es que tenemos que entender la prevaricación y apartarnos de ella, porque tiene frutos. La prevaricación tiene frutos que no son frutos buenos para la vida de un hijo de Dios. Cuando nosotros encontramos faltas, amado hermano, por eso la palabra decía también en el primer servicio, y en este segundo creo que también habló el Señor acerca de esto. Obediencia quiero, no sacrificio. Mire lo que dice Levítico. ¿Cuál es una de las consecuencias de ser rebelde, murmurador? Bueno, y todo lo que hablamos ahí. Levítico 26, 39, lo tiene usted por ahí, amado hermano. Mire las consecuencias de la prevaricación. Mira, Eli. Y los que queden de vosotros decaerán en las tierras de vuestros enemigos por su iniquidad. ¿Qué es la iniquidad? El pecado recurrente. La iniquidad es un pecado que se vuelve sistemático. Es un pecado que entrego delante de Dios y regreso a cometerlo. Me vuelvo a dar cuenta, lo vuelvo a presentar delante de Dios, me deleito y vuelvo a cometerlo. Entonces, tenemos que entender, amado hermano, que la iniquidad es el proceso recurrente de un pecado que tiene derechos legales sobre nuestra vida, y como consecuencia de esos derechos legales que nosotros le hemos cedido, algunas veces voluntariamente, otras que vienen como consecuencia de amarres ancestrales, pero que provocan en el corazón del Hijo de Dios que esté sumergido en un pecado y no pueda salir de él. Esa es la iniquidad. Nosotros como hijos de Dios, amado hermano, y con pies de barro, entendemos y sabemos que dice la Biblia que perfecto no hay uno. Todos pecamos. Por cuanto todos pecaron, están destituidos, dice la Biblia. Quiere decir que el pecado es algo recurrente en el corazón del hombre. Sin embargo, la palabra de Dios nos muestra la misericordia del Rey de Reyes, cuando dice la Biblia 7 veces cae el justo, vuelve a levantarse. Vemos una manifestación, por ejemplo, cuando Jesús encuentra a la mujer en el acto mismo y le dice, después de examinarla y de examinar a los detractores, le dice, vete y no lo hagas más. ¿Por qué? Porque el Señor siempre nos va a dar una oportunidad de arrepentimiento en todo momento. Pero nosotros tenemos que abandonar la vieja naturaleza y huir de las pasiones que puedan crear iniquidad en nuestro corazón. ¿Cuándo? Cuando dejamos de alguna manera de entender la palabra y permitimos que el pecado tienda a gobernar nuestra vida. Vengo a Santa Cena, tomo Santa Cena y el mes regreso en la misma ocurrencia. Regreso el otro mes, me vuelvo a presentar en Santa Cena, el Señor me vuelve a perdonar y regreso el otro mes, y así me estoy toda la vida. Cuando hay un pecado que es demasiado marcado y que es demasiado repetitivo, hay que examinar que no es un simple pecado, sino que hay una iniquidad instalada y debe de ser libre de la iniquidad. Mire, vosotros decaerán en las tierras de vuestros enemigos por iniquidad y por la iniquidad de sus padres. Estamos hablando aquí de procesos generacionales ancestrales. Y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres por su ¿qué? Prevaricación, con que prevaricaron contra mí. Y también porque anduvieron conmigo en oposición, y también habré andado en contra de ellos. Quiere decir que una de las cosas que le acontecen, mira Saulito, aquellos que no salen de la dimensión de la prevaricación, es que tarde o temprano Dios los entrega a sus enemigos. Y de ahí es que vienen los procesos muchas veces de las batallas en las cuales sin saber nosotros mismos nos hemos metido como consecuencia de nuestra desobediencia a Dios. Cuando hay rebeldía, cuando hay altanería, cuando hay una falta de humildad, cuando están todos esos conceptos que entendimos como prevaricación en nuestro corazón, una de las cosas que estamos desatando nosotros sin querer queriendo, como dijo aquel personaje, amado hermano, es que seamos nosotros entregados por parte de Dios a nuestros enemigos, para que delante de nuestros enemigos, es decir, en medio de la prueba,
seamos nosotros transformados y que venga el arrepentimiento genuino. Yo también habré andado, mire, en contra de ellos. Eso lo está diciendo el Señor. Y los habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos. Y entonces se humillará su corazón incircunciso, es decir, carnal. Por eso que la circuncisión es el proceso de quitar el exceso de prepucio en el varón, es decir, quitar la dimensión de la carnalidad, los deseos de la carne. Esa es la tipificación de la circuncisión. Y dice acá, mire, con un corazón, por no poner corazón carnal, reconocerán su pecado. ¿Pero dónde? En tierra de enemigos. ¿Qué conceptos dijimos que era prevaricar? Recuérdamelo, por favor. Deslealtad, la infidelidad, la rebeldía. ¿Qué más dijimos? ¿Usted qué apuntó? ¿Perdón? Desconfiable. Cuando esas actitudes están albergadas en mi corazón, cuando soy desleal con mi autoridad, cuando soy infiel con mi autoridad, cuando soy desleal con mi esposa, cuando soy desleal con mis hijos, cuando la deslealtad se marca hacia aquellas personas con las que me interrelaciono, lo único que estoy provocando es que Dios abra la dimensión y me entregue a mis enemigos, para que en ese proceso de entregarme a mis enemigos, mi corazón sea humillado y reconozca mi falta yo delante de Dios. Por eso es que entrar en la dimensión de la prevaricación espiritual, casi, amado hermano, es que Dios lo entregue a uno delante de sus enemigos. Por eso la rebeldía no puede estar encajada en el corazón. La falta de humildad no tiene nada que ver en el corazón de un hijo de Dios. Porque esto lo único que abre, Lili, es que Dios nos entregue delante de nuestros enemigos, para que delante de nuestros enemigos venga la humillación, y como consecuencia de la humillación reconozca que estoy mal y que tengo que cambiar. Pero qué triste es tener que entrar en esa dimensión como una falta, amado hermano, muchas veces de obediencia delante de Dios. Aquí es donde tenemos que entender que si lo que hoy estoy pasando no es producto de lo que he hecho, porque toda causa tiene un efecto, y en el ámbito espiritual también. Entonces, cuando yo soy un prevaricador, soy desleal, soy deshonesto, soy rebelde, soy todo eso que dijimos, corremos peligro a que se abra la dimensión de la tierra de nuestros enemigos, nos lleven en medio de ellos, y en medio de ellos seamos humillados. ¿Para qué? Para reconocer. Mire, yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero muchas veces el Señor nos mete en procesos de purificación y en procesos de limpieza, y nos hace convivir con nuestros propios enemigos para ser humillados, y que ahí entendamos que los que estamos mal somos nosotros. Entonces el prevaricador abre la dimensión, amado hermano, de la humillación en el corazón incircunciso, es decir, en el corazón carnal, el que siente, mira y percibe conforme a la carne, no conforme al espíritu. Eso nos dice que el prevaricador es carnal, el desleal es carnal, el infiel es carnal, el rebelde es carnal. ¿Por qué? Porque eso es lo que está albergado en el corazón. Entonces ahora entendemos que faltar delante de Dios en la dimensión de la prevaricación, llévese usted la palabra prevaricar y en su casa sáquele punta hasta donde pueda, y se va a dar cuenta que esas actitudes permiten que Dios nos introduzca en la tierra de nuestros enemigos. ¿Para qué? Para ser tratados, humillados, y comprendamos la falta que estamos cometiendo delante de Dios. Entonces, antes de reclamar a Dios por una bendición, yo creo que lo más importante, hermana Magdita, es examinar. Por eso la Biblia dice: cada uno examínese a sí mismo. Examine que, pero ¿por qué no me va bien, pastor? Examínate. Yo conozco un Dios bueno, yo conozco un Dios que se llama Padre de misericordias. Si no te está yendo bien, siéntate, examina, evalúa, consulta con Dios y al Santo Espíritu en dónde. Es que tal vez posiblemente te hayas desviado de lo que Dios quería en el propósito de tu vida.
y como consecuencia de una vida en prevaricación, en faltas, hayas abierto tú sin saberlo la dimensión de la tierra de tus enemigos. Y en esa dimensión Dios permite ser accesado. ¿Para qué? Para que el corazón sea humillado delante de Dios y podamos reconocer que estamos mal. Quiere decir que las pruebas, las tribulaciones y muchas veces los procesos de formación son el resultado de nuestras desobediencias hacia donde Dios nos quiere llevar en la dimensión de la transformación. No sé si me estoy dando a entender, amado hermano. Dios los entrega a sus enemigos para que ahí salga el santo de la misericordia, hermano. Ese proceso ha de ser duro, pero es como consecuencia, mire, de corazones en soberbia y corazones carnales. Por eso tenemos que huir de la dimensión, amado hermano, de la prevaricación espiritual. Es decir, nuestras faltas delante de Dios cada día deben de ir en disminución hasta que desaparezcan, hasta que logremos alcanzar la medida de la estatura del varón perfecto, cuyo nombre es Cristo Jesús. Entonces, la próxima vez que estés pasando por una prueba y digas, es que Señor, estos enemigos me están terminando, pregúntate si no fuiste llevado ahí para que venga a tu corazón arrepentimiento. Entonces, a veces los procesos de formación, lo que Dios está buscando es arrepentimiento en el interior. ¿Para qué? Reconozcamos nosotros que somos pecadores, la falta donde hemos estado metidos. Y note que esto va en la dimensión de la iniquidad. Es decir, esto aplica en aquellos que son recurrentes en sus actos de pecado. Por eso la Biblia dice, procura presentarte delante de Dios como un obrero digno. Haz el esfuerzo. Sé que es difícil, sé que la batalla no es sencilla. Jesús hablando, porque dice la Biblia que todo lo que tú y yo hoy enfrentamos y queremos vencer, Él ya lo venció. Él salió perfectamente librado de todo, cordero perfecto. Pero tú y yo no somos perfectos, estamos buscando la perfección a través de la santificación. Entonces, la próxima vez que veamos nosotros a nuestros enemigos por delante y veamos que estamos entrados en la dimensión, amado hermano, de la tierra de nuestros enemigos, sentémonos y evaluémonos si Dios no abrió la puerta para que accesáramos esa dimensión, para que ahí llegara la humillación y el reconocimiento de nuestros actos de pecado delante de Dios. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado en no constituirnos como prevaricadores del reino. Mira otra consecuencia, Jeremías capítulo 9, versículo 1. Oh, si mi cabeza se hiciese aguas y mis ojos fuentes de lágrimas, para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. Oh, quien me diese en el desierto un albergue de caminantes, para que dejase a mi pueblo. ¿Y de ellos qué? ¿De ellos qué? Apunte eso, apartarse. Apunte esa parte. Porque todos ellos, note, viene la descripción, son adúlteros, congregación de, o sea que hay congregación de prevaricadores, asamblea de prevaricadores. Por eso es que tú y yo tenemos que saber perfectamente qué ministerio nos cubre. Porque no todos los ministerios que tú ves hoy prosperando o que están proliferando necesariamente han sido establecidos en el orden de Dios. Hoy, a la luz de la Biblia, te puedo decir que todas aquellas personas que salen de las congregaciones en la dimensión de la rebeldía, que salen siguiendo a un caudillo que se rebeló en contra del corazón del pastor y del ministro establecido en la casa, y se establece una congregación con este tipo de personas que han permitido que su corazón sea permeado en la línea de la deslealtad y la infidelidad hacia el ministro que le cubre, lo único que arman son congregaciones de prevaricadores. ¿Por qué? Usted tiene que saber que en el proceso de rebelión en una casa, siempre que se da la dimensión de la rebelión en una casa, aparece un caudillo, un hermano, el cual
empieza a decir: yo no estoy de acuerdo ya con lo que el ministro, con lo que el pastor está haciendo, no estoy de acuerdo con sus decisiones, yo eso no lo hubiera hecho desde este lado, yo hubiera preferido hacerlo así. Y empieza a negociar como hizo Satanás en la preexistencia, y empieza a negociar con hermanos en las congregaciones donde se encuentra con un débil que dice: sí, yo también no estoy de acuerdo con lo que el pastor está haciendo, no me gusta cómo está nombrando liderazgo, no me gusta quién puso de diácono, a quién nombró de pastor adjunto, y empieza el proceso de la rebelión. Aquellas personas que siguen el llamamiento de un rebelde salen y ponen congregaciones. Esas congregaciones tienen nombre y se llaman congregaciones de prevaricadores. ¿Por qué? Porque el estandarte que llevan por delante se llama rebelión. Porque todo aquel hombre de Dios que es llamado de parte de Dios en medio de una congregación tiene que saber que debe de salir con la bendición de su pastor. Todo líder que sale de en medio de la casa de Dios, así se pueda llevar el 90% de la iglesia, el 50, el 40, el 30, 2, 3 ovejas, una oveja que vaya con él, que vaya de acuerdo en la dimensión de la rebelión, la congregación que se establece se le denomina congregación de prevaricadores. Jeremías capítulo 9 versículo 2. Y no van respaldadas por Dios, porque Dios no respalda la rebelión. Dios no es rebelde. La esencia de Dios, muéstreme usted un solo versículo donde Jesús haya sido rebelde. No existe. Y usted y yo hemos sido llamados a ser, amado hermano, el cuerpo místico del Señor Jesús en este tiempo. Por lo tanto, todo miembro que tiene rebelión en su corazón, entiéndase prevaricación, corre el peligro de conformar una asamblea o una congregación de prevaricadores. ¿Qué lo determina? La esencia de la rebelión que lleva de por medio. Esto no es una elucubración de un corazón lastimado, ni de un hígado que esté escupiendo. No. Esa es una realidad escrita en Jeremías capítulo 9 versículo 2. ¿Por qué? Porque la esencia del partimiento de esa congregación de prevaricadores tiene una esencia primaria, que fue la rebelión contra la autoridad que Dios puso sobre sus vidas. ¿De qué están llenos? ¿De qué están llenos? Están llenos de adulterio, están llenos de lengua mentirosa. Dice: no se fortalecieron para la verdad en la tierra, es decir, se fortalecieron en la mentira, porque la esencia de esto fue rebelión, fue prevaricación en contra del ministro contra el cual se alzaron. Por eso, si alguien me voy por la televisión y está cavilando rebelión en contra del pastor que te cubre, guárdate, porque cuanta gente te lleves de la congregación de tu pastor, dice la Biblia que esa congregación que tú vas a armar como consecuencia de la rebelión tiene nombre y se llama congregación de prevaricadores, donde la esencia es la rebelión. ¿Qué llevan? Adulterio. ¿Qué llevan? Lengua que lanza mentira como un arco. Aquí no está hablando de una batalla, pelea. Esto habla de murmuración a distancia. Va la flecha con el veneno lanzado. Por eso es que cuando nos integramos en una iglesia, en un ministerio, en una casa, tú que me ves por la televisión, a usted no se lo digo porque usted ya está aquí. No somos la única iglesia establecida en el orden de Dios. Hay muchas, pero examine qué pata puso ese huevo. Porque si el ministro que salió en rebelión, lleva una unción de rebelde. Y hay que tener mucho cuidado con ese aspecto. ¿Qué consecuencia trae? Hicieron que su lengua lanzara mentira como un arco y no se fortalecieron para la verdad en la tierra, es decir, hablaron mentira, porque en mal procedieron y me han desconocido, dice Jehová. Quiere decir que otra de las maldiciones de la prevaricación, tome nota, es que los aparta del pueblo llamado. Cuando alguien se alza en rebelión en medio de una casa,
Tú tienes que saber que todos los que salen fueron destinados por parte de Dios, porque de alguna manera examinó el corazón. Y el resultado, cuando Dios encuentra prevaricación en medio de su casa y un caudillo se levanta, es el vaciado completo de todos aquellos que tienen un corazón trastocado por parte del diablo. ¿Cuál es otra de las consecuencias de la prevaricación? Te sacan de la congregación donde has estado creciendo. Qué tremendo, hermano, que a veces uno mira salir grupo de hermanos y dice: el Señor llamó a otro hermano. Despacio. Cuando Dios multiplica una casa, cuando un grupo de personas sale en orden de una casa, van a llevar la bendición de su pastor. Nadie que salga de una iglesia sin la bendición de su pastor puede establecer una iglesia en el orden de Dios. ¿Por qué? Porque aquel que se va a escondidas, aquel que se va en rebelión, aquel que se va hablando en contra del ministro, dice la Biblia en el libro de Jeremías capítulo 9 versículo 2, que lo único que va a poder armar es una congregación de prevaricadores. ¿Por qué? Porque todos llevan la rebeldía inserta en su corazón. Tremendo, ¿eh? No sé ni por qué estoy hablando de esto, hermano. Vive Dios que la casa está limpia en el nombre del Señor Jesús. Pero hay que enseñar, para que tarde o temprano, si en algún momento se levanta ese gigante, usted en el nombre del Señor Jesús tenga onda y badana, así mire, para abajo, pues, en el nombre de Jesús. Dale una ofrenda de palmas al Rey. Quiere decir que salir de una congregación en desorden es una maldición, no es una bendición. Toda aquella gente que se llega y se adhiere a esos ministerios que salieron como consecuencia de una prevaricación, llegan a instalarse una casa de prevaricadores y según ellos van buscando la bendición de Dios, pero la esencia del espíritu que se mueve en medio no encaja con la palabra descrita en la Biblia. Santiago capítulo 4 versículo 4, mire: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, consecuencia de los prevaricadores, son amigos del mundo. Como son amigos del mundo, tienen rebelión en el corazón. Y como tienen rebelión en el corazón, son propensos de ser parte. Mire, esto es hablándolo desde la perspectiva de que alguien se levanta así como Balaam y empieza a negociar y se lleva un grupo. Pero ¿qué hay de las congregaciones promiscuas que están insertas dentro de la misma iglesia? Dice la Biblia que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto buscando la tierra de la promesa, en medio del pueblo venía algo que se le conocía como asamblea promiscua. La asamblea promiscua encaja perfectamente con esta asamblea, amado hermano, de prevaricadores. Lo único que buscan es la satisfacción carnal. Tú tienes que recordar que cuando el pueblo de Dios salió de Egipto, en medio del desierto se alzó un grupo en rebelión contra Dios, pidiendo carne. Esta asamblea promiscua iba metida dentro del mismo pueblo de Dios. Eso quiere decir que dentro de las congregaciones es probable encontrar asambleas promiscuas dentro de una congregación. ¿Qué era la asamblea promiscua? Ellos decían: queremos carnes, y allá cuando estábamos en Egipto teníamos pepinos, teníamos, ay, ni qué ricos fueran los pepinos, bueno, con limón y sal, sí, ¿verdad, hermano? Allá teníamos pepinos, teníamos melones y no sé qué más tenían ahí. Pero ellos querían carne. Entonces, una de las cosas que debemos nosotros de entender también es de salvaguardarnos en medio de la congregación del Señor de aquellos que son parte de una asamblea promiscua, es decir, grupos establecidos dentro de las mismas iglesias cuya tendencia es a la carnalidad y a pedir carne. Por eso, mis hijas,
Cuídense de aquellos patojos que les están mandando mensajes obscenos, aunque sean de la iglesia. Mis hijas, cuídense de todos los hermanitos que vemos en medio de la congregación que mandan mensajes morbosos y obscenos. Hermana, tú que eres casada, tú no tienes por qué estar recibiendo mensajes de ningún hermano excepto de tu esposo. Hermano, tú no tienes que estar recibiendo llamadas de hermanas excepto de tu esposa, porque lo único que te va a hacer es que te va a conducir en medio de la iglesia hacia la dimensión de la asamblea promiscua, la que pide carne. Lo interesante es que en ese contexto, cuando el pueblo de Dios pidió carne, no pedía carne para comer, porque la palabra que traduce carne en ese contexto es la palabra flesh, no meat. La palabra meat en inglés es carne, pero la palabra flesh en inglés es carne humana. Quiere decir que la asamblea promiscua no estaba pidiendo comida, estaba pidiéndole citas a las hermanas dentro de la congregación. Estaba pidiéndole citas a los hermanos dentro de la congregación. De la asamblea promiscua, lo que buscó, cuando la Biblia dice que le pidieron carne a Dios, lo que estaban pidiéndole eran relaciones ilícitas. Ellos venían mezclados dentro del pueblo. Cuídese, no todos los hermanos que estamos dentro de esta casa hemos sido restaurados completamente, algunos estamos en el proceso. Por eso es que muchas veces se encuentran problemas bien serios dentro de las iglesias. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que lo vil y menospreciado Dios escogió. Usted no está aquí por ser el mejor, mucho menos yo. Pero eso no da ningún derecho a continuar viviendo en la dimensión de la asamblea promiscua o en la dimensión de la asamblea que dijimos. De los prevaricadores. Pues, hermano, nada está recibiendo mensajes de hermanas de la iglesia, hombre, ¿qué es eso? Y hermana, ¿qué es eso de estar hablando con los hermanos que no sea su marido? Eso es prohibido, eso está mal visto delante de Dios. Las asambleas de los prevaricadores y las asambleas promiscuas muchas veces viajan dentro de la iglesia de Cristo. ¿Cómo así, pastor? Pues así como crece un cáncer en medio de un cuerpo. Es exactamente, el concepto es el mismo. Recuerden que usted y yo somos el cuerpo místico del Señor Jesús. Características de los prevaricadores: son amigos del mundo, les gustan las cosas del mundo. Cuando tú empieces a ser atraído por las cosas del mundo y empieces a participar en las cosas del mundo, tú tienes que saber que te estás constituyendo en un prevaricador delante de Dios, y la consecuencia de los prevaricadores es que son entregados a sus enemigos. Cuando las cosas, mire, una de las cosas que yo procuro enseñar a los hermanos en la dimensión de la infidelidad en medio del hogar es que la infidelidad nunca viaja sola. Cuando un espíritu de infidelidad toca un matrimonio, va acompañado, varones de Dios, del espíritu de la pobreza. Por eso es que todo varón que tiene segundo frente nunca le alcanza el dinero, aunque gane lo que gane. ¿Por qué? Porque siempre la infidelidad viaja con la pobreza. Aquel hombre que le es infiel a su esposa regularmente aterriza sin dinero y lleva a la familia a la pobreza extrema. ¿Por qué? Porque la infidelidad viaja junto con la pobreza. He visto hombres prolíferos aterrizar a nada como consecuencia de tener segundo frente. Pues antes de pensar en tener segundo frente, varón de Dios, que primeramente no es de Dios, definitivamente no viene de Dios, pero si por alguna extraña razón tu carne te está seduciendo, considera que tarde o temprano vas a aterrizar en la pobreza. Solo es cuestión de tiempo. Pues es que los hombres que son infieles regularmente tocan fondo financieramente, regularmente, no le digo siempre, pero sí lo he visto en 9 de 10 casos. Tal vez algunos escapa eventualmente. Cuando usted mira a un hombre que le es infiel a su esposa, hermano, no le alcanza pero ni para comprar el pan. Y la infidelidad no solamente se marca en la relación, por ejemplo, estar visitando prostíbulos, estar contactando mujeres que son damas de compañía. Cuando somos hombres casados, lo único que te están metiendo es al callejón de los trompones. Tarde o temprano te van a entregar a tus enemigos y vas a ver y vas a morder el polvo, no porque sea un deseo, es parte del proceso al cual Dios lleva a un hombre que le es infiel a la mujer de su juventud.
Está tremendo, todo lo que abarca la prevaricación, hermano. Andan mandando mensajes a prostitutas. ¿Qué es eso? ¿Eres hijo de Dios o no eres hijo de Dios? Ay, la hermana me mandó un mensaje y, ay, si la hermanita tan linda, ¿qué hermanita tan linda? Te van a hacer aterrizar en la tierra de la pobreza. Porque la infidelidad, marque eso, la infidelidad siempre viaja con la pobreza. Usted sabe que los espíritus trabajan en equipo. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra entidades espirituales. Gobernadores, príncipes, potestades. Regularmente cuando una entidad espiritual opera, trabaja con otras o llama a otras para hacer el trabajo. Del reino de las tinieblas trabajan en equipo y muchas veces mucho más ordenado que nosotros los hijos de Dios. Si alguien está pensando serle infiel a su esposa, pues gloria a Dios, o tú que me ves por la televisión, no sé, considera que va a ser cuestión de tiempo que lleves a tu familia a la ruina, porque nunca le alcanza el dinero a un varón que le es infiel a la mujer de su juventud. Entonces mire, o almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Aquel que practica las cosas del mundo y que está siendo atraído y seducido de su propia concupiscencia a practicar las cosas del mundo, quiero decirte que te estás metiendo en la dimensión del prevaricato y tarde o temprano va a venir un trato de parte de Dios. No es porque yo lo digo, es porque yo lo veo y tengo que sonar trompeta para que tú pases de largo y no te metas en ese lugar. No sé ni por qué lo estoy diciendo. Mateo 6:24, mire. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir. Consecuencia del prevaricato, amado hermano, es que el hombre termina sirviendo las riquezas del mundo en vez de servirle a Dios. Aquel hombre que es avaro, aquel hombre que le gusta el dinero, aquel que le gustan las ganancias deshonestas, es cuestión de tiempo que los alcance la dimensión, amado hermano, del trato de Dios. Pues cuando usted mira ministros que se enriquecen ilícitamente con las ganancias que no les corresponden a ellos, es cuestión de tiempo que llegue el trato de Dios a ellos, porque están moviéndose en la dimensión de la prevaricación. Mire, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, la luz que en ti hay es tinieblas. O sea que hay luz que ensombrece, que embotece. Entonces, el que anda con Cristo, amado hermano, y no hace la voluntad de Dios, el Señor lo desecha. Yo no sé por qué ahora me va tan mal, no entiendo por qué el Señor ya no me ha dado el privilegio, por qué el Señor ya no me... Examinemos cada uno a sí mismo. ¿Cuántos anhelamos ir de regreso a la casa del Padre? Quiero ver. Estas son señales en el camino. Cruce a la derecha, 100 metros derrumbes, cuidado con la carretera que va derrapando. Estas son señales en el camino para que procuremos alcanzar la medida de la estatura del varón perfecto. Por eso la Biblia dice en Mateo: vosotros sois la sal de la tierra. Mire lo delicado. ¿Quiénes somos la sal de la tierra? Pero note, por favor. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve para nada más. La sal que no sala no sirve, es inútil, pierde su sabor. La sal llega a perder el sabor. Yo no sé si alguno de ustedes ha probado alguna vez sal sin sabor, pero bueno, no tiene sabor, pues es insípida. Sino para ser ¿qué? Echada fuera y hollada por los hombres. Quiere decir que nosotros como hijos de Dios, si no cumplimos nuestra función como sal, vamos a ser echados como resultado de nuestra prevaricación espiritual.
Entonces, mire, hermano, la prevaricación es la falta delante de Dios y la pérdida de compromiso en términos de conocer y reconocer mi falta, entender lo que Dios me está diciendo y pasar de largo con el mandamiento de Dios. Un prevaricador pasa por alto la instrucción de Dios, sin saber que la prevaricación, José Carlos, abre la dimensión donde te entregan a tus enemigos. ¿Para qué? Y todavía eso es misericordia de Dios, hermano. Todavía que el Señor lo entregue a uno delante de sus enemigos es misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque cuando el Señor nos entrega delante de nuestros enemigos, espera algo de nosotros, que es el reconocimiento de nuestra falta y el reconocimiento del pecado y el arrepentimiento que debe de existir en nuestro corazón. Cuando algo de esto se marque en nuestra vida, tenemos que poner un alto y examinar, hermano. No vaya a ser que en vez de ir para el puerto, que es a donde queremos ir, estemos agarrando camino para Cobán, a donde no queremos ir. No sé si me doy a entender. La instrucción de Dios es específica y muchas veces podemos terminar en el lugar equivocado como consecuencia de no ir diligentemente. Y todo esto te acontecerá. Y ahí vienen las bendiciones. Si obedeces diligentemente la voz de tu Señor, y empiezan todas las bendiciones. Ahí viene, mira, hermano Rolandito, todas las bendiciones. Pero si no las cumples, y empiezan todas las maldiciones. O sea que la determinación de la bendición y la maldición que va a venir sobre mi vida, la determino yo. ¿Cómo? Con mi actitud, caminando correctamente delante de Dios. Pero si yo no camino correctamente delante de Dios, ¿cómo puedo esperar los beneficios y las bendiciones de Dios? No contiene. Quiero la bendición de Dios, me voy a apegar a sus estatutos, a sus mandamientos descritos en la palabra y bajo la guianza de su Espíritu Santo. Pero tú y yo, los que anhelamos ir de regreso a la casa del Padre, ya no podemos vivir conforme a lo que queremos y sentimos, sino conforme a lo que Dios nos está pidiendo para ser optativos e ir de regreso a la casa de nuestro Padre Celestial. Por eso le digo, es tan delicado, porque el día en el cual se suene trompeta y a ir, papito, o diste la plomada o no la diste. Ahí no hay medias tintas. Por eso es que hoy, mientras estamos en vida, debemos de aprender a presentarnos delante de Dios, amado hermano, como un obrero al que no se le puede reprochar nada. Porque sabemos que la Biblia dice que perfecto no hay ni siquiera uno, pero procurando llegar a la medida que Dios está esperando que yo alcance. Entonces, un prevaricador sabe y reconoce lo bueno que tiene que hacer, pero no lo hace. Pasa por alto. No es responsable en su vida cristiana en términos de cumplimiento de lo que Dios va requiriendo. Mire, le puedo hacer una pregunta. ¿Te ha requerido Dios algo en tu vida espiritual últimamente? Tienes que orar más, hijo, tienes que leer más la palabra, me tienes que buscar más, tienes que cambiar tu carácter, mira, tienes que empezar a diezmar, mira, tienes que empezar a cambiar tu trato con tu esposa, mira, esta situación. No sé si Dios le ha requerido algo, porque cuando Dios nos pide nuestro corazón, es para bendecirnos y para formarnos correctamente, para que podamos ir de regreso con Él un día a la casa del Padre. Dice la Biblia que Él nos anhela de una manera extraordinaria. Pero conociendo los estatutos y los preceptos de Dios y dejando pasarlos por alto, nos constituimos en prevaricadores del reino. Y los prevaricadores del reino tienen consecuencias. Y el hermano, ¿qué le pasó? Ya no vino a la iglesia. Pero si tan lindo, allá lo miraba sentado durante. Sí, pero ya no vino. ¿Qué pasó? Empezó a clavear, hasta que lo disgregan y lo sacan de la asamblea de los justos. Por eso, hermano, tú y yo tenemos que examinarnos a diario para procurar quitar todo el exceso de equipaje que aún tenemos, que nos cause peso y que nos atraiga a este mundo terreno. Todo aquel que lleve peso sobre su vida, o todo aquel que esté amarrado a los preceptos terrenos materiales, no va a poder subir, porque todo aquel que es pesado no tiene la liviandad para poder accesar
a las dimensiones espirituales. ¿Por qué? Porque está amarrado al mundo. ¿Por qué? Porque está amarrado a la carne. ¿Por qué? Porque sus deseos gobiernan más de lo que debiese de gobernar la voluntad y la palabra de Dios sobre su vida. Pero le tengo una buena noticia. Dice la Biblia que lo único que tenemos que hacer es arrepentirnos delante del Rey de Reyes, y Él enviará su perdón en el momento. Aquí no es decir te estás faltando, qué estás haciendo. No, aquí es, muchachos, hermanos, varones, varonas, esto es lo que el Señor nos mostró. Cada uno examínese a sí mismo y mire si lo que hoy Dios nos ha traído nos funciona y nos sirve. Porque tenemos que ir siendo perfeccionados de gloria en gloria en nuestra vida, y tenemos que ir de victoria en victoria, es decir, batallando y batallando para alcanzar la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Por eso hay que huirle a la dimensión de la prevaricación. La dimensión de la prevaricación, amado hermano, abre puertas a los enemigos. A veces decimos, ¿qué pasa? No entiendo, Señor. Bien, debiésemos de entender si nos sentamos y examinamos correctamente lo que estamos haciendo. Porque toda causa tiene un efecto, todo efecto tiene una causa. No sé cómo se dice eso. Toda causa tiene un efecto. Ahí dice. Todo lo que yo hago va a habilitar o a deshabilitar situaciones espirituales en mi vida. Si camino conforme a la palabra de Dios, lo que Dios entregará delante de mí son bendiciones. ¿Por qué? Porque estoy procurando agradar el corazón de Dios. Pero si mis actitudes distan de la voluntad de Dios en mi vida, hermano, yo te bendigo y yo anhelo 1000 bendiciones para cada uno de nosotros. Pero la palabra es la palabra y se cumple. Pastor, mire, fíjese que quiero que ore por mis finanzas, que Dios me las bendiga. Estoy pasando un momento bien difícil económicamente. No sé ni por qué me meto ahí, pero todo por el mismo precio. Estoy pasando un momento bien difícil, pastor, económicamente. Quiero que bendiga. Mire, es más, fui al banco, cambié mi cheque y aquí traje todo el dinero y quiero que usted ponga sus manos y lo bendiga. ¿Pero por qué quieres eso? Porque, pastor, mire, no me alcanza. Aquí donde mire usted ese fajo de billetes, ahorita me los llevo y voy a ir a pagar todo y no me queda nada, pastor. ¿Usted cree que la bendición de un pastor tiene efecto? ¿Cuántos creemos que la bendición pastoral es efectiva? Ok, pero tome nota. Pastor, bendiga mis finanzas. Me está yendo mal y quiero que usted ore, que desate todo lo que esté pasando malo sobre mí y que venga la bendición. Ok, gloria a Dios. Voy a orar por ti, pero primero te voy a hacer una pregunta. ¿Diezmas? No, pastor. Ok, perdóname. Mi bendición no sirve de nada, aunque la quiero dar, porque dice la Biblia que el que reprende al devorador es Jehová, no el pastor. Trae los diezmos a la alfolía y alimenta mi casa, entonces yo abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros y reprenderé al devorador. El devorador solamente lo puede reprender Dios, y Dios promete reprender cuando tú eres fiel con Él. Entonces, por más que el pastor ore por tus finanzas, por más bendición que se envíen sobre tus finanzas, si tú estás transgrediendo un precepto bíblico, por más que el pastor te bendiga, no va a tener efecto. ¿Por qué? Porque puede más la bendición de Dios que la bendición de un simple mortal. Ore por mis finanzas que sean sanas. No puedo, mija, si no eres fiel con Dios, ¿cómo tú le puedes pedir fidelidad a Dios? A pesar de eso, Él es misericordioso en abundancia, y así todavía nos envía. Pero no sé si me estoy dando a entender, todo tiene un orden. Tú no puedes pedir bendición financiera cuando eres desleal y eres infiel con Dios en tus finanzas. Por más que el pastor ponga la mano, Padre, bendice, que se multiplique, que esto alcance, no pasó nada. El pastor oró y no pasó nada. ¿Por qué? Porque al devorador solo Jehová lo reprende, como consecuencia de la habilitación de la fidelidad hacia Él. ¿A través de qué? Traed vuestros diezmos al alfolí. Entonces la situación financiera ya no es cuestión de una maldición, porque el acta de los decretos ya fue clavada en la cruz. Ya no hay maldición. ¿Malditos sois con maldición? Sí. En la cruz lo inhabilitaron.
porque dice la Biblia que Él llevó el acta de los decretos que nos era contraria. O sea, maldición ya no hay, pero el devorador sigue haciendo estragos. ¿Por qué? Porque al devorador solo Jehová lo reprende. Entonces, por más que oren en tus finanzas, si tú no eres fiel con Dios, yo no te voy a decir que Dios no te da, porque Dios es en extremo misericordioso, pero la situación se te vuelve cuesta arriba y se convierte uno en prevaricador. ¿Por qué? Porque está siendo infiel con Dios. Hermano, ¿por qué se quedó tan callado? Mire, yo se lo digo, no porque yo espero que usted traiga más dinero a la iglesia, renuncio. Se lo digo porque quiero que usted habite en la dimensión de la bendición, nada más. ¿Sí? ¿Cuántos anhelamos ir de regreso a la casa del Padre? Tenemos que votar todo aquello que no va conforme a la voluntad de Dios en nuestras vidas. Quiero pedirte que te pongas en pie, por favor, en el nombre de Jesús. Quiero pedirle al hermano del teclado si me puede acompañar a ministrar en esta tarde. Y mire, hermano, por eso decía hoy la palabra que hoy era un día de misericordias, algo así decía la palabra profética, si no estoy mal. Y si tú sabes que tienes algo hoy que colocar delante de Dios, sea cual sea la situación, yo creo que es un tiempo adecuado para ponerle un alto hoy a todo aquello que en tu vida te ha estado alejando de la voluntad de Dios. Si de algo debes de arrepentirte, o si algo tienes que entregar, si algo en la dimensión de la prevaricación te habló, el altar de Dios está abierto hoy para que todo aquel que necesite de Él pueda venir y buscar la dimensión de la restauración. Hasta el frente, si tú necesitas de ese Rey de Reyes, del auxilio de tu Señor, para poder salir de esa zona donde eventualmente te pudieses encontrar siendo o permitiendo que la prevaricación gobierne sobre tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, hoy nos queremos poner en tus manos, Dios. El reino de los cielos sufre violencia, y los que se avergüenzan no lo reciben, sino solo los que lo arrebatan. Si tú sabes que has faltado delante de Dios y la vergüenza te retiene en la silla, más vale que te sueltes y que vengas al altar, porque la vergüenza no te lleva a ningún lado. El altar de Dios te lleva hacia la vida plena. Que a veces no pasamos por vergüenza. ¿Qué van a decir los hermanos? ¿Qué importa lo que digan los hermanos? Que te importe qué dice Dios, hermano. Nada más. El hermano que está allá, que también peca, igual que tú, igual que yo. Lo importante es irnos despojando. ¿Falté, Señor? Sí. ¿Sabe que una de las bendiciones de Dios es poder moverse en transparencia? Ser transparente delante de Dios. Dios ya sabe. Lo único que espera es que vengas y tú lo entregues voluntariamente, y con eso habilites una dimensión de bendición. Tu pastor está aquí para enseñarte, no para condenarte. Y si algún hermano levanta la mano, no tengas pena. Se le ordena y se le pone en corrección. Porque en esta casa aquí no hay juez de nadie. Esta es una casa de misericordias. A mí no me interesa si 7 veces caes, porque Dios te va a levantar. A mí no me interesa cómo tú viniste hoy, porque Dios te va a levantar. A mí no me interesan tus errores y tus faltas, porque Dios ya las ha perdonado en mi vida, y estoy seguro que también lo va a perdonar en la tuya. Dios te bendiga. Te saluda el pastor Byron Girón, pastor general de Iglesia de Cristo Fortaleza de Sion Ministerios Ebenecer en Guatemala, Centroamérica. Yo quiero llegar hasta tu hogar, a ti, amado hermano, que te has apartado de los caminos del Señor, y recordarte que el Cristo de la gloria tiene un plan perfecto para ti y para los tuyos. Motivarte y exhortarte a que retomes tu llamamiento en el Señor, recordando la palabra de Él, que dice que Él es Padre de misericordias. Y decirte que si no tienes una casa donde congregarte, en Iglesia de Cristo Fortaleza de Sion, una casa que adora y busca el rostro de Dios, tiene las puertas abiertas para ti y los tuyos, motivando y exhortarte en estos tiempos finales a que cada día busques más el rostro de Dios. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Hasta la próxima.
rayo del sol.